Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Dev Hangout. El tema de hoy día vamos a hablar sobre el lenguaje de programación Ruby y el día de hoy nos acompaña Andrés Robalino, Ecuador, programador en Ruby, digamos, agilista también. Y vamos a hablar un poco, bueno, en general sobre el lenguaje, sobre este lenguaje de programación, un poco también sobre criptografía, que es algo que Andrés ha estado también viendo. También Andrés contribuye también en open source, ha participado en algunos proyectos y también ha estado involucrado en la comunidad ágil de Ecuador y nos va a contar un poco, digamos, su experiencia en la parte de agilidad. El LabHam hoy de día llega gracias a Get On Board, donde pueden encontrar los empleos digitales que valen la pena. La empresa Vivo Analytics está necesitando un ingeniero de integración de datos semi-senior en remoto. Pueden entrar a getonboard.com. Y también a nosotros, a Dev Academy, hacemos desarrollo web y móvil, sobre todo en Ruby on Rails, que es nuestro lenguaje favorito. Y pueden entrar a devacademy.la. Bueno, muchas gracias Andrés por acompañarnos el día de hoy. No sé si puedes presentarte y contarnos un poco sobre tu perfil. Liliano, muchas gracias por la invitación. Un placer participar contigo, o sea, finalmente aquí live. Pues, no es que ni sé por dónde empezar. O sea, desde que yo no descubrí, sino las computadoras siempre las veía, pero no, o sea, yo tenía otros intereses, ¿no? Pero, o sea, me llamó la atención cuando vi, vamos a decirle Visual Basic, que se veía, o sea, cómo armaba la interfaz gráfica y se veían un millón de puntitos, y peor todavía si hacías doble clic en el botón y salía la sintaxis toda con colorcitos y no entendías nada, o sea, yo era un niño. Desde ahí empezó la curiosidad. O sea, te voy a decir, participaré en gestiones específicas, trabajos específicos si nos referimos a algo relacionado a tecnología. Si es el caso de opinión para asesorar, asesoramiento para tomar decisiones en, por decirte, arquitectura, algo específico, algún lenguaje, opiniones. Si hay un producto específico, quizás construir algo también, o sea, siempre se estudio las posibilidades y decido si involucrarme, si vale la pena o no. O sea, siempre en este mundo de tecnología que es muy grande y no necesariamente en meter mano en el sentido de lo que es código, o sea, desarrollador. También hay otras cosas, gestionar los productos, gestionar un equipo, tomar decisiones, el rol de lo que es un CTO, cosas así, por ejemplo. O sea, todo depende. O sea, y francamente, lo que es tecnología, yo me involucro en algo que creo que me aporte bastante y algo que sea interesante y muy puntual. Puedo decirte sobre eso. Y soy de Guayaquil, Ecuador, en la costa, no por... Tú estudiaste en Estados Unidos, ¿no? Si no me equivoco, ¿puedes contarnos un poco sobre tus estudios? Creo que estudiaste Computer Science, si no me equivoco. Oh. Sí, y eso es interesante, o sea, porque yo, o sea, te podré decir, sí, yo estudié Computer Science en Filadelfia, en el estado de Pennsylvania, en Estados Unidos, y fue un año interesante porque, ser honesto contigo, y yo creo que todos lo saben, pero en el mundo académico, generalmente, porque tú diste cátedra también, fuiste docente, generalmente 10 años después de que algo se está usando bastante, recién lo incorporan en el pensum académico de una carrera. Y sucede que cuando yo entré a estudiar, habían hecho todos el shift, el cambio, para usar Java como pedagogía. Si te fijas, hoy actualmente es un lenguaje dinámico, mayormente es Python, que ya están todas las universidades apuntando para eso. Quién sabe qué después, o sea, pero en esa época, o sea, yo no entendía qué realmente era computer science o todas las cosas. O sea, habrá gente o personas que quizás antes de académicamente estudiarlo, habrán aprendido una que otra cosa, quizás algunos en el colegio, algún preparativo para informática o algo. O sea, y quizás ahí, o sea, es un poco familiar algunas cosas, pero, o sea, mi historia en particular, o sea, para mí fue un cambio radical, o sea, porque ahí
no sé ni por dónde empezar, pero todo cambió. O sea, fue justo en las épocas donde ya empezaban a surgir nuevas ideas, marcas de trabajo para construir aplicaciones web, porque en esa época creo que, no hablo por mí mismo, pero todos básicamente escribíamos un script en un archivo de PHP o ASP, no existía el framework.net y todo estaba ahí. Lo que hoy llamamos el controlador, la vista, todo, o sea, todas esas cosas. Y simplemente lo ponías y ejecutabas y cargaba la página, etcétera. O sea, así era antes. Un cambio más absurdo todavía y eso se puso realmente énfasis en ese Ajax, ¿no? Eh, ¿Y cómo fue pero, tu inicio con el lenguaje de programación Ruby? ¿Cómo lo conociste? a ver, ¿Cómo te acercaste a Ruby como lenguaje? fue curioso. Yo ya dominaba algunos lenguajes. Cualquier persona lo puede hacer, simplemente, o sea, vas y lees lo que más puedas y tratas. O sea, ya dominaba algunos, pero también eran las épocas de los blogs. Estoy hablando del año 2001, 2002. Eran las épocas donde los weblogs eran un boom. O sea, el Blogger, antes de ser adquirido por Google, era de Pirate Labs, de Evan Williams y ellos. Y nosotros generalmente, o sea, hubo una comunidad, una blogosfera latinoamericana, hispana, y nos leíamos así unos que otros. Y yo era un niño, o sea, y yo leía así, pero siempre leí a alguien que es amigo mío y estimo bastante, se llama Sebastián Delmont. Y él cofundó una empresa en aquellas épocas, no sé, aquellas personas que, depende de la edad, conocerán de lo que sea, que ponían hasta propagandas en MTV, o sea, pero él era el cofundador de esa empresa y desarrollador. Por la situación del dot-com bubble, tuvieron que cerrar y él seguía escribiendo en su blog y lanzó otro startup en Manhattan, en Nueva York. Y simplemente él dijo, no, una entrevista, yo estaba viendo algunos lenguajes, qué decisiones de tomar, y vi esto de Rails y Ruby on Rails y todo, y ya en 2 semanas ya tenía el prototipo y así arrancamos. Para mí él es una persona extremadamente inteligente, o sea, porque yo veía las cosas que compartía, construía con cosas de open source, o sea, cosas que compartía, curiosidades, y desde ahí, o sea, yo por inercia, o sea, eh, porque ellos fueron los primeros, diría yo, en Latinoamérica en usar Ruby. O sea, él se radicaba en Nueva York, pero él tenía amistades, porque él es venezolano, en Venezuela, que seguramente Aníbal Rojas, Edgar González, o sea, son conocidos en la comunidad de Ruby. Y todos ellos empezaron en esos momentos, porque se empezó a hablar de esto y era fascinante, o sea, era otra cosa. Y yo lo que hice inmediatamente fue comprar el libro físico clásico de Ruby, el Pickaxe Book, está en la 12ª edición o algo así actualmente, y desde ahí yo pasé eso y vi cosas que para lo que yo había visto antes o enseñado en la universidad de opción era algo nuevo para mí y diferente. Conceptos que siempre han existido, pero el simple hecho, o sea, el catch que las primeras páginas te hacen con un simple de atravesar un array en Ruby, o sea, me llamó la atención. Y desde ahí yo fui con eso. Y eso fue en el año 2005, hace 12 años, diría yo, Wow. si hablamos del 2017, 12 años. ¿Y Así qué, empecé mi interés en Ruby. En Ruby. ¿Y qué cosas son o sea, qué es lo que te gustó del lenguaje que lo preferiste luego, vamos a otros? O sea, ¿qué características de Ruby son las que más te gustan como lenguaje de programación? Mira, lo que me llamó al principio así total, como te estoy diciendo, totalmente la atención, fue el simple hecho de que, o sea, es que yo no lo entendía, o sea, porque, o sea, no, como que estás aprendiendo algo, pero no te das cuenta, o sea, del tesoro, o sea, no te das cuenta. Y en parte es o sea, depende de qué tanto sabes o qué tanto has visto. O
sea, yo tengo perfectamente claro lo que es un lenguaje dinámico, pero si tú vienes de PHP o ASP y estás acostumbrado, por ejemplo, a instalar las cosas sin desconociendo la línea de comandos, por ejemplo, que generalmente era una tendencia, o sea, era normal en aquellas épocas cuando usabas máquinas de Windows. O sea, sí, Windows tiene shells y todo, pero no es normal. O sea, para la población en general interesados en lo que es desarrollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, en esas épocas a mí jamás se me hubiera ocurrido que PHP es un programa, es un comando, es un ejecutable, que, o sea, si le pasas el puto PHP desde el command shell, ejecuta el script. A nadie se le ocurriría eso, porque uno que no tiene la suficiente experiencia en esas edades, tiende a instalar el web server, el AMP, etcétera, XAMPP, etcétera, y simplemente subía por FTP el archivo y mágicamente funcionaba, cuando realmente era un modelo de CGI, por ejemplo, o sea, realmente no conocían de fondo qué es lo que estaba sucediendo under the hood, ¿entiendes? Pero lo que me llamó la atención del lenguaje en sí fue todo, o sea, fue todo, fue primero lo dinámico, que fue completamente orientado a objetos, o sea, eso increíble. Es que yo jamás había visto así un lenguaje tan flexible, tan fácil de usar, interpretado y, o sea, con IRB, la manera como operabas con las estructuras de datos, lo que eran los símbolos, la manera de definir las cosas, distinguir el sistema de modulaje. O sea, para mí lo que es, me refiero a lo que es manejo de, si tienes una librería, por ejemplo, y tienes modules y tienes un class, la diferencia entre las dos. Si no lo piensas del lado académico, o sea, sí simular lo que es herencia con módulos y todo, pero, o sea, todas esas cosas fueron interesantes y eso era apenas el principio, cuando en mi caso yo desconocía y es que no seguí de más porque si tú lees un libro de un lenguaje solo de programación, eso no vas a llegar tan lejos tampoco, o sea, necesitas un empuje, porque se trata realmente de aplicarlo. Y en este caso sería, por ejemplo, un framework o en alguna otra cosa, o en algún automatizador, o para otro trabajo específico, que sí los hay, o sea, que se te ocurran ideas también. O sea, si tú vas solo en esto, al menos en esas épocas, era complejo para que te llamen más la atención. O sea, por ejemplo, si en esas épocas te pones a observar, por ejemplo, lo que es la metaprogramación, que es peligrosamente increíble.